Buenos días con todos. Vamos a estudiar el repaso de los temas 5, 6 y 7 del tercer bimestre. Vamos a comenzar por el tema 5, citología, citoplasma y núcleo. Sabemos entonces que la citología es la ciencia que estudia a la célula. ¿Qué es la célula? La célula es la mínima unidad anatómica, evolutiva, funcional y hereditaria de todo ser vivo. Por muchos criterios se ha clasificado la célula, por su forma, por su función, por su tamaño, y nosotros hoy lo vamos a clasificar por los criterios más comunes. Por su evolución pueden ser procariotas, eucariotas. Y las procariotas sabemos que son las primeras células que aparecieron, no presentan carioteca y su ADN está en el citoplasma. El ADN circular y desnudo, presenta como organela solo a los ribosomas, miden menos de 10 micras y ellas existen en el reino Monera. Las eucariotas, estas provienen de algunas células procarióticas que evolucionaron, presentan carioteca y su ADN está dentro del núcleo. El ADN es alargado con histonas, presenta todas las organelas, incluyendo los ribosomas. Miden más de 10 micras y estas cuando se juntan forman los tejidos. Y hasta ahora existen en el reino protista, fungi, plantae y animales. Por su nutrición la vamos a clasificar en autótrofas, heterótrofas y mixótrofas. Las células autótrofas son células que sintetizan sus propios alimentos mediante la fotosíntesis, como lo hacen algunas bacterias, algas y vegetales. Las heterótrofas son células que consumen los alimentos sintetizados por las autótrofas, como la mayoría de las bacterias, los protozoarios, los hongos y los animales. Y las mixótrofas son células que de acuerdo a sus circunstancias de su vida realizan síntesis o consumo de alimentos, como la euglena, que es un alga protista, y algunas plantas carnívoras. Ahora vamos a ver la estructura de la célula. La célula está desde adentro hacia afuera conformada por lo siguiente: por una envoltura, la membrana celular, el citoplasma y el núcleo. Las envolturas son la pared celular y el glucocálice. La pared celular son agregados supramolares de constitución glucosídica, es decir, glúcidos, y está presente en las algas, los hongos y los vegetales. Y el glucocálice son agregados supramolar de constitución glucolicoproteica, es decir, glúcidos, lípidos y proteínas. Y su función es controlar el crecimiento de las células, sirven como receptor de muchas hormonas y está en la monocapa externa de la membrana celular de animales y protozoarios. Las membranas son agregados supramolares heterogéneas de constitución fundamental lipoproteica, es decir, lípidos y proteínas. Es flexible y semipermeable y es permeable al agua que a otra sustancia. El citoplasma es una emulsión coloidal que es de aspecto granuloso y es también llamado citosolo y aloplasma. Y él alberga una diversidad de orgánulos celulares que desempeñan diferentes funciones. Su función es precisamente esa: albergar los orgánulos celulares y contribuir al movimiento de estos. Esta es la célula la sede de muchos procesos metabólicos que se dan en las células. El citoplasma se divide en ocasiones en una región externa gelatinosa cercana a la membrana, implicando el movimiento celular que se denomina ectoplasma. El núcleo sabemos que contiene la mayor parte del material genético. Él está organizado en múltiples moléculas lineales de ADN de gran longitud y está formando complejos de una gran variedad de proteínas, como las histonas, para formar los cromosomas. El conjunto de genes de estos cromosomas se denomina genoma nuclear. La función del núcleo es mantener la integridad de los genes y controlar las actividades celulares, regulando la expresión génica. Por ello se dice que el núcleo es el centro del control de la célula. El paso de sustancia a través de la membrana se da de la siguiente manera, porque existen dos tipos: el transporte pasivo,
donde no se gasta energía en forma de ATP y se da por difusión, que es el paso de sustancias de mayor a menor gradiente. Los tipos de difusión son por difusión de agua, por diálisis, por difusión de solutos y por difusión de gases, entre otros. Los tipos son simples, si pasa una sustancia a favor del gradiente, y puede ser por un poro fijo, y facilitada si pasa la sustancia a favor del gradiente y se da por una proteína translocadora. El transporte activo se gasta energía en forma de ATP, se da contra la gradiente de concentración y cuando la masa a transportar al interior o al exterior de la célula es muy grande. Hablaremos ahora del tema número 6, fotosíntesis y respiración celular. La fotosíntesis es un proceso anabólico de tipo endergónico, donde ocurren dos eventos fundamentales. La energía luminosa se transforma en energía química y las moléculas inorgánicas se transforman en moléculas orgánicas. Las fases de la fotosíntesis son la fase luminosa y la fase oscura. En la fase luminosa ocurre en la grana del cloroplasto y consume agua, libera oxígeno en forma de ATP y NADP. En la fase oscura ocurre en la estroma del cloroplasto, consume dióxido de carbono, libera glucosa y consume ATP y NADP2. La respiración celular es un proceso catabólico de tipo exergónico. Ocurre en reacciones intercelulares, obteniéndose energía para luego ser empleada en diversas funciones del organismo. Este evento es realizado por todos los organismos, tanto procarióticos como eucarióticos. Hay dos tipos de respiración, la anaeróbica y la aeróbica. La anaeróbica no utiliza oxígeno y la aeróbica sí utiliza oxígeno. En la aeróbica es propia de los organismos menos evolucionados, como las bacterias y levaduras. El proceso es sencillo, ocurre en glucólisis y fermentación en el citoplasma y es poco energética. Un mol de glucosa va a proporcionar 2 ATP. En la aeróbica sí utiliza oxígeno. Es propio de los organismos más evolucionados, es un proceso complejo, pues hay glucólisis citosólica, el ciclo de Krebs, que es en la matriz mitocondrial, y la cadena respiratoria, que también ocurre en la mitocondria. Esta es muy energética, un mol de glucosa da como resultado de 36 a 38 ATP. En la glucólisis citosólica hay que considerar que el organismo para realizar esta etapa inicialmente se abastece de alimentos, los cuales son hidrolizados a una serie de batería de enzimas. Posteriormente son absorbidos y transportados por la sangre hasta llegar cada una a la célula de la glucosa. Y ya en el citoplasma se es transformada en condiciones aeróbicas en piruvato. Luego en el ciclo de Krebs, es también llamado el ciclo de ácido cítrico, consiste en una serie de reacciones cíclicas que ocurre en la matriz mitocondrial. Ya lo dijimos, iniciándose con el ingreso del piruvato. A través de la membrana mitocondrial, este pierde hidrógeno, luego se descarboxila y se asocia con la coenzima A para quedar como acetilcoenzima A. Y en la cadena respiratoria está formada por una serie de transportadores de electrones situados en una cara interna de las crestas mitocondriales, cuya finalidad es transferir electrodos procedientes de la oxidación del piruvato hasta llegar a oxígeno molecular para luego formar moléculas de agua. Hablemos ahora del tema 7, ciclo celular. Esto se refiere al proceso biológico que permite la transformación de nuevas células. Y el ciclo celular es el conjunto de procesos que atraviesa la célula desde que nace, crece, se desarrolla y finalmente se reproduce. Sus etapas son interfase y división. La división es por mitosis y meiosis. La interfase es la primera etapa del ciclo celular, es muy prolongada, intenso metabolismo y tiene como objetivo duplicar a todos los componentes celulares, sobresaliendo la etapa de duplicación del ADN, y se realiza en los siguientes periodos. El periodo G1 o GAF1, duración más variable,
Este puede durar días, meses o años. Y también hay donde se dividen las células nerviosas, están detenidas en un punto específico que es el periodo GO. Y en este periodo de crecimiento del volumen celular, porque existe síntesis de proteínas. El periodo de síntesis, que se sintetiza todos los compuestos celulares y sobre todo se duplica o se replica el ADN. Y el periodo G2, que termina de sintetizarse de lo que no se terminó en el periodo de síntesis. Y al final de este periodo todos los componentes celulares aparecen duplicados y la célula se prepara para la división. Luego tenemos a la división, que es la segunda etapa celular. Puede ser muy corta por mitosis o larga por meiosis. Tiene como objetivo repartir las estructuras celulares que se duplicaron durante la interfase. La división cumple su objetivo de repartición de dos formas, por mitosis o por meiosis, pero ambas divisiones ocurren en dos procesos que se complementan, que son las cariocinesis, que es la repartición del material nuclear, y la citocinesis, que es la repartición del material citoplasmático. En la mitosis, esta se da en las células somáticas para formar dos células hijas con igual cantidad de cromosomas respecto a la célula madre. Las fases de la mitosis son la profase, metafase, anafase y telofase. En la profase comienza con el inicio de la condensación de las cromatinas y termina cuando los pares de los centriolos empiezan a migrar. En la profase intermedia el uso acromático se forma y las cromatinas siguen condensando. Termina cuando la carioteca y los nucleones empiezan a desintegrarse. En la metafase los cromosomas se ubican en el centro de la célula formando la placa ecuatorial con respecto al uso cromático y los cromosomas alcanzan su máxima condensación. En la anafase se rompen las cromatidas hermanas y en la telofase se condensan los cromosomas y termina la citocinesis. Luego tenemos a la meiosis, que es la siguiente división y es una división celular por la cual la célula madre diploide, la célula germinal, mediante dos divisiones da origen generalmente a cuatro células hijas haploides. Sus etapas son meiosis 1, intercinesis y meiosis 2. La meiosis 1 consta de la profase, metafase 1, anafase 1, telofase 1. Y la meiosis 2, profase 2, metafase 2, anafase 2 y telofase 2. En la profase 1 consta de la siguiente fase: lectotema, cigonema, paquinema, diplonema y diacinesis. Luego hablaremos sobre el tema 8 de genética, que es precisamente esa, genética. Sabemos entonces que la genética es una rama de la biología que estudia la herencia y sus variaciones. Y la herencia es el conjunto de genes, rasgos, caracteres biológicos que tiene un individuo y es heredado de sus padres. Sabemos también que el padre de la genética es Gregor Mendel. De 1822 a 1884, Gregor Mendel, considerado padre de la genética, publicó sus resultados de los experimentos bajo el título Ensayo sobre los híbridos vegetales. Sabemos que él trabajó con plantas de guisantes Pisum sativum. Y él formuló las siguientes leyes. La primera ley, que es la ley de la segregación o monohíbrido, que dice que al cruzar dos líneas puras que poseen variación de un mismo carácter, en la primera generación todos adquieren el carácter dominante, pero al cruzarlos entre sí, el carácter dominante se presentará en relación 3:1 en la segunda generación. Un ejemplo, el fenotipo es de 3:1, un 75% dominante y un 25% el carácter recesivo. Y el genotipo en relación 1:2:1, 25% homocigoto dominante, 50% heterocigoto y 25% homocigoto recesivo. Luego en la segunda ley o ley de segregación independiente o dihibridismo, él investigó cruzamientos con individuos de lunas puras que se diferencian en dos caracteres no antagónicos. Esta vez él cruzó guisantes con semillas lisas y amarillas y guisantes con semillas rugosas verdes. Observó que en la generación de las F1, la primera generación, todas las semillas eran amarillas lisas. Luego, en un segundo cruce para una F2, los resultados del fenotipo fueron en siguiente proporción: 9, 3, 3, 1. Es decir, 9 amarillas lisas, 3 amarillas rugosas, 3 verdes lisas y una amarilla rugosa.
Te dejo aquí hasta la clase de repaso de hoy. Te dejo la ficha a manera de evaluatorio. Hasta la próxima clase.